¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar la sesión número 3 de este curso de elaboración de expedientes técnicos en proyectos productivos y sociales. La sesión anterior hemos visto ya algo sobre los estudios que componen este tipo de documento. Varios de estos estudios son obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que ser presentados independientemente del tipo de proyecto, del ámbito sectorial en el que se van a ejecutar, de la jurisdicción territorial de la entidad, e incluso si son de inversión pública o privada. Esos son documentos que sí o sí tienen que estar presentes. También habíamos dicho que varios de esos estudios tienen que ser elaborados por especialistas, ¿no? A la fecha ya es poco probable que un expediente técnico pueda ser elaborado únicamente por un profesional o un par de ellos. Se requiere al menos la participación entre 3 o 4 profesionales para poder generar el expediente técnico, porque estos estudios generales tienen que ir refrendados eh, con la firma de un profesional calificado, de un profesional competente, en varios casos que esté registrado también. Entonces, lo que nos correspondía desarrollar el día de hoy es ya específicamente lo relacionado al expediente técnico propiamente dicho. En esta sesión, lo que vamos a ver va a ser todo lo relacionado a la memoria descriptiva, igualmente a las especificaciones técnicas, a los metrados, análisis de precios, etcétera, ¿no? Los diversos temas que componen un expediente técnico. Una vez que hemos generado la información a través de estos estudios generales y también los específicos, de los cuales ya hemos comentado anteriormente, lo que va a seguir es elaborar el expediente técnico propiamente dicho. Los estudios que hemos visto anteriormente nos van a permitir a nosotros brindarle características especiales al proyecto, dimensiones, resistencias, elementos que permitan el funcionamiento de la unidad productora y algunos otros más, ¿no? Con ayuda de esos estudios, nosotros vamos a poder darle forma final a las partidas que conformen nuestro proyecto, nuestro expediente técnico. Entonces, vamos a ver ahora qué tipo de información debe de contener esos otros, o debe de considerarse en esta parte ya de la elaboración de la propuesta técnica. Empezando con la memoria descriptiva, nosotros vamos a tener que incorporar una primera parte donde va a estar las generalidades del proyecto o del expediente técnico. Ahí se va a tener que señalar cuál es el sector, el pliego eh, al cual está adscrito la entidad ejecutora, la unidad ejecutora, la función, etcétera. Todo lo relacionado a la cadena funcional. Esto debe de ser lo más congruente posible con la ficha de preinversión para determinar apropiadamente el programa funcional, el subprograma y otros aspectos más. No se olviden que pueden emplear el anexo 2 de Invierte P, ¿no? Ahí está todo esto de la cadena funcional. Además de eso, en esta primera parte también se va a incorporar información sobre los principales componentes del proyecto, cuáles son estos, qué características tienen, así muy resumido,
y los indicadores relacionados a los mismos, ¿no? El indicador, ya saben, es un, eh, es un elemento cuantificable que va a poder evidenciarse de forma directa. También, si hay aportes de terceros, es decir, si hay contrapartida o participación de otras entidades en el financiamiento de la propuesta del expediente técnico, en este punto tenemos que establecer eso. ¿Cuáles son esos montos y qué porcentaje del expediente representa? El siguiente punto va a venir a ser los antecedentes. En esta parte, ustedes van a colocar información sobre experiencias anteriores, exitosas o no exitosas, que se hayan implementado en la zona, orientadas al mismo tipo de solución del problema que ustedes han identificado o algo parecido. ¿Ya? También en este punto, esto es importante, deben de considerar ustedes la revisión y sobre todo la priorización de algunas recomendaciones que haya emitido la entidad rectora de inversión o la entidad sectorial, ¿no? Por ejemplo, ampliar el número de beneficiarios, qué sé yo, realizar estudios adicionales o con algo más de detalle o ampliar el área de influencia. Ese tipo de indicaciones van a estar en el informe de viabilidad. De ahí nada más lo revisan y tienen que analizarlos y alcanzar información sobre los mismos. Si ya la entidad lo ha elaborado, el estudio adicional, el estudio más específico, si lo ha presentado, no lo ha presentado, si es parte de este expediente o no, todo ello. ¿Ya? Recuerden que el dueño de la inversión es InvierteP, por lo tanto le tenemos que ir explicando paso a paso, momento a momento, lo que hemos estado realizando, lo que hemos estado generando dentro de del esquema del expediente técnico. Luego está la localización, donde nosotros tenemos primero que indicar la ubicación de la zona de intervención, considerando región, provincia, distrito, centro poblado, comunidad, ¿no? Eso en el aspecto geográfico. En el aspecto demográfico, tenemos que considerar nosotros incorporar información sobre la población beneficiaria, segmentada por género, segmentada también por grupos etarios, en algunos casos segmentada por PEA y también por medios de vida, ¿no? Cuando se habla de medios de vida, estamos hablando de la actividad productiva que es de interés para el beneficiario y que le genera utilidades, que le genera ingresos. O sea, acá se puede utilizar una serie de mapas, pueden ser mapas elaborados por las entidades competentes, o pueden ser algún otro tipo de mapas de alguna otra entidad o similar. En este mismo punto, ya se va a describir el otro aspecto del proyecto, o mejor dicho, del territorio del proyecto, es decir, la zona de ubicación, ¿no? Dónde está ubicado, características climatológicas, hidrológicas, de densidad poblacional, de medios de vida, ¿no? Y así sucesivamente. Dentro de esto va a estar, obviamente, la descripción de las características climatológicas, de las características edáficas y demás. Después tenemos objetivos y fines. En esta parte, lo que tenemos que colocar son los objetivos y fines que se han definido en el expediente técnico, pero teniendo en cuenta un aspecto importante.
que estos no deben de variar o en todo caso no deben de tener o estar vinculados a una variación sustancial del mismo. Por ejemplo, en el expediente técnico podemos haber generado todo el proyecto y su objetivo sea beneficiar a 1000 pequeños productores, ¿no? Y en la práctica, analizando la población, las áreas de producción, etcétera, contamos en el mejor de los casos con 300 metros cuadrados de producción o un poco más, qué sé yo. Adicionalmente, al momento de establecer sus objetivos y fines, les van a entregar un formato en el cual también pueden colocar ustedes los indicadores de estos objetivos y estos fines. Puede ser un indicador final o puede ser también un indicador que se determine a un cierto rango de tiempo. A continuación viene la problemática a resolver, es decir, la descripción de la situación adversa, de la situación compleja que no les permite a los beneficiarios alcanzar niveles de productividad. Eh, la idea es de que esta, este punto se tiene que definir posterior a la definición del problema y las causas, porque la solución y los medios eh, eh, tienen que estar correlacionados. Eh, Otro aspecto importante en este punto es que ustedes puedan identificar información y mencionarla, ¿no? En estos ítems relacionada a las propuestas de solución a la problemática que pretenden resolver ahora y demás. La idea es de que la participación de la población, aun cuando sea netamente modo de saludo, les va a dar un marco de legalidad, ¿no? En esta parte, la problemática a resolver van a describir todo el problema, ¿no? Tiene que ser una descripción actualizada, tiene que ser también una descripción eh, completa y recomendablemente una identificación problemática que esté alineada con la identificación generada a través de algunas acciones especiales. La idea es que en este último ítem se pueda identificar algunas fuentes de información muy formales y también que devengan de procesos de participación de la población para que luego no hayan observaciones. De ahí tenemos la solución propuesta. Como ya saben ustedes, la solución siempre viene a ser la cara positiva de la moneda del problema, ¿no? Si en el problema era insuficiente, en la solución tendrá que estar relacionado el verbo a un logro, a un alcance. ¿Qué más? A ver, ya. En la descripción del proyecto, que para este tipo de proyectos es un poquito más fastidioso, más engorroso, en esta identificación del proyecto
vamos a describir en este punto de forma detallada todos los componentes principales del proyecto. No es necesario que los describamos todos los procesos, sino solamente aquellos que han sido más exitosos, por decirlo de alguna forma. Esta descripción tiene que ser bastante detallada, bastante explícita. Tienen que identificar a cuál de los componentes corresponde y también a cuál de las actividades o actividad le estará falta, ¿no? Otro aspecto de la capacitación y vinculado a esto, tiene que explicarse de forma muy detallada, ¿no? Si es un grupo, un kit de programas o aplicativos de computadora para poder calcular fertilizantes, pesticidas, etcétera, tiene que estar claramente descrito y tiene que contener sus características principales, caudales, pendientes, se me ocurre algo ahorita. También podrían ser chupetines, cosas así. Si van a haber pasantías, tenemos, ya se les va a comunicar, van a tener que comunicar o informar a sus padres con anticipación el día y la hora a la que se realizará. Igualmente, si hay pasantías, por si acaso, si hay pasantías, sabemos que en la pasantía hay se tiene que describir cuáles son los criterios de elección de los pasantes, ¿no? No todos los que van a estar participando en el proyecto van a tener esa prerrogativa. Igualmente vamos a tener que definir en este punto cuál es la cantidad de profesionales que forman parte del proceso, a qué cantidad de beneficiarios se va a atender en cada una de las ubicaciones. Igualmente, se va a describir en este punto van a describir el servicio o el bien que se ha generado, como en nuestro caso es un servicio, se emite el mismo y se procede al protocolo de intercambio comercial, ¿no? En cuanto a la descripción del producto innovado, este producto innovado lo van a tener que describir ustedes. Si les toma algo más de tiempo, bueno, eso.
De otro lado, también es importante considerar la determinación de los temas que se van a tratar en los cursos. Ciertas oportunidades también les pueden solicitar que indiquen a través de qué metodología se va a desarrollar el curso de capacitación, ¿no? Si va a ser a través de una pasantía, va a ser a través de un día de campo, puede ser también a través de un... eh, igualmente, se tiene que ir describiendo eh, algunos parámetros transversales para la generación de toda la información de inversión, ¿no? Como viene a ser la capacidad que tiene el área de intervención, las unidades productoras de los beneficiarios de alcanzar niveles de producción de mayor escala. También vamos a encontrar la necesidad de incorporar algo de información especializada, dependiendo de las características y de las circunstancias particulares. En algunas oportunidades les van a solicitar que en este punto relacionen ustedes los términos de referencia que proponen o que consideran que debería de cumplirse para que se pueda ejecutar su propuesta de la forma más apropiada. En cuanto a los costos y duración del proyecto, nosotros tenemos que considerar relacionado en primer lugar a la duración del proyecto, que esta duración corresponde a periodos que abarcan tanto la fase de ejecución del proyecto como la fase de funcionamiento. En ese sentido, esta duración del proyecto, este horizonte de evaluación, como se le conoce, va a tener una duración aproximadamente de eh, unos, unas 200 horas más o menos en elaborar toda la estructura, porque tiene que ser eh, igualmente en cuanto a al monto del proyecto. Recuerden que el monto del proyecto tiene que comprender no solamente los costos del proyecto propiamente dichos, sino también algunos otros gastos que son necesarios para que el folleto pueda guiarlos, ¿no? Para que em, si hay aporte de los beneficiarios, que en algunos casos se da, ustedes tendrían que determinar cuál es este monto de aporte, y en eventualmente les pueden solicitar que indiquen hacia qué tipo de bien se va a adquirir. Eh, un aspecto importante va a ser establecer cuál es la fecha y cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de culminación del proyecto. Entonces, les decía, respecto a la duración del proyecto, hay que considerar que comprende un periodo máximo de 3 años, que correspondería al periodo de ejecución que va desde el expediente técnico hasta la liquidación técnica financiera. Y el otro aspecto sería, ¿no? La fase de funcionamiento, que son, en nuestro caso peruano, un aproximado de 10 años. En otras palabras, nuestro
Horizonte de evaluación es ese lapso de tiempo. De ahí tenemos la sección de los beneficios esperados. Ya les comenté en una oportunidad que este tipo de proyectos es uno que se caracteriza por generar impactos negativos, perdón, beneficios económicos directos hacia los beneficiarios del proyecto. Básicamente, considerando que ellos van a aplicar en otras acciones lo que se les enseña a través de las capacitaciones, a través de la asistencia técnica, y que con ello van a lograr el incremento de su producción, el incremento de la rentabilidad, por lo tanto, ¿no? Entonces, como el incremento como la generación de beneficios va a ser eh, un parámetro fácilmente cuantificable en cuanto a sus beneficios, ¿no? La metodología que siempre se va a emplear para determinar la pertinencia financiera va a ser la metodología de cálculo costo-beneficio, ¿no? O beneficio-costo también. ¿Por qué? Porque se puede cuantificar rápido y fácilmente y sin lugar a dudas, ¿no? Eh, los, los impactos o las mejoras económicas, los beneficios económicos para los beneficiarios. De ser factible, pueden colocar acá información relacionada a esos indicadores. De ahí viene la parte de las especificaciones técnicas. En esta parte nosotros vamos a describir bien a detalle cuál es el proceso constructivo que se tiene que cumplir para poder generar cada una de las partidas. Eh, Esta descripción de las partidas va a entenderse como la propuesta de diseño de ingeniería de cada una de ellas, ¿no? En otras palabras, viene a ser el conjunto de instrucciones que se tiene que seguir para poder generar una determinada partida. Se asume que si se siguen estas instrucciones, la partida tendría que ser alcanzada en cuanto a su metrado y también en cuanto a su presupuesto y obvio dentro del plazo que se le ha conferido. ¿Ya? Recuerden que tiene que contener toda la información necesaria para que cualquiera pueda implementarla. Luego tenemos los metrados. El metrado viene a ser una cuantificación unitaria de una partida, es decir, expresa el conjunto de insumos y también de presupuesto que va a comprender la generación de una de estas actividades. Se va a obtener a través de la cuantificación de cada uno de los insumos que se pretende o que se está indicando que se va a emplear. Igualmente va a estar vinculado a la disponibilidad económica, es decir, a la existencia de presupuesto para que se pueda adquirir estos, estos insumos y se pueda generar el metrado. Luego tenemos un tipo de análisis bastante importante y que siempre es necesario que lo tomemos en cuenta, que es el análisis de precios unitarios. ¿Qué quiere decir un precio unitario? Un precio unitario viene a ser el costeo
que se tiene que asumir por cada unidad de metrado que se considera en el proyecto. Por ejemplo, el metrado es, o mejor dicho, la partida es colocación de techo, ¿no? Mira, está llevando, muy Y bien. el metrado sería cuánto cuesta colocar cada una de las tejas, por decir, ¿no? Y para eso se tiene que considerar que se va a incorporar recursos de mano de obra, también se va a incorporar recursos de insumos o de materiales, también de equipos, los cuales combinados nos van a permitir generar la, la propuesta. Entonces, por cada partida, ¿ya? De primer, segundo, tercer orden, eh, se va a tener que preparar un análisis de costo de precios unitarios. Si tenemos en ese sentido 80 partidas, ¿no? Tendremos que tener 80 análisis de costos unitarios. De cada partida, un análisis de costo unitario. Algo parecido a lo que se ve en pantalla, ¿no? Donde la actividad que se va a costear es la capacitación de extensionistas en manejo de semillas y para ello se requiere materiales, ¿no? Papelotes, plumón, papel bond, etc. También se va a requerir algo eh, de equipos, ¿no? El equipo multimedia y finalmente se va a requerir mano de obra, ¿no? Es decir, quién va a realizar la capacitación. Y todos esos bienes en conjunto van a formar un costo, o perdón, sí, pues un costo unitario, van a conformar una unidad de partida y a su vez el costo unitario de esa partida. Entonces, estos costos unitarios que nosotros vamos a determinar nos van a permitir luego eh, verificar que todo lo que está planteado en la propuesta efectivamente tiene un soporte primero de carácter técnico, luego de carácter económico y finalmente eh, de carácter legal, ¿no? Se va a multiplicar, por ejemplo, una partida X, ¿no? Una partida donde nos indique el número de talleres o talleres de fertilización y a través de estos costos unitarios identificamos que un solo taller nos cuesta, qué sé yo, 5.000 soles. O en todo caso, vamos a determinar que la cantidad de beneficiarios que participan en el taller van a ser parte de los parámetros de consideración de estos costos unitarios, ¿no? Entonces diríamos que la capacitación de un productor en temas de sanidad vegetal cuesta, qué sé yo, 10 soles o 20 soles, no sé, dependiendo ya de lo que se vaya estimando. Eh, Otro aspecto importante, los insumos que son exhibidos en este tipo de muestreos son aquellos que corresponden a situaciones que han sido exitosas. Este más o menos es el esquema general de un costo unitario, de un análisis de costos unitarios, ¿no? De cada partida se genera una guía. Y para ir terminando, ¿no? Vamos a hablar sobre el presupuesto. Ya hemos mencionado anteriormente que tenemos que alcanzar el presupuesto que se indique. El presupuesto, más allá de ser el documento en el cual están contenidos el proceso de distribución de los insumos o de los elementos de estudio
y donde también se puede encontrar la cuantificación o la valoración de los aportes, entre otros. El presupuesto va a ser bastante útil ya en la fase de ejecución, ¿no? Porque va a permitir que se verifique si hay variaciones importantes del presupuesto y a partir de esas variaciones se tomen una serie de medidas que le permitan al proyecto mantener su presupuesto en los límites más cercanos posibles al planteado originalmente en el expediente técnico, ¿ya? Se va a realizar un esfuerzo especial para hacerlo en ese sentido. Ahora, la asignación de presupuesto dentro de un expediente técnico de un proyecto va a estar determinada por la cantidad de partidas, ¿no? A mayor número de partidas, necesariamente un presupuesto más fijo, perdón, más exacto, más preciso. A menor cantidad, lo obvio inverso. Entonces, para eso se va a generar, o las actividades que se van a conducir van a tener una denominación especial. Se van a denominar como partidas, ¿no? Se denominan en ese sentido y no se denominan como actividad o algo similar, porque estas, o los reportes donde se consigne información relacionada a este tipo de proyectos o a otro más de inversión pública, va a ser analizada primero por las entidades competentes. Una de ellas es InvierTP, entre otras más. Nosotros tenemos que verificar que se hayan cumplido todas las recomendaciones para no incurrir en algún tipo de falta. Una forma común de presentación del presupuesto es el del presupuesto general. Como su mismo nombre lo indica, es una presentación en la cual se va a exponer todo el conjunto de gastos totales que se va a realizar. En otras palabras, es una presentación del presupuesto de forma muy extensa, ¿no? Comprende todo, tanto los costos directos como los costos indirectos. Todos esos van a formar parte de esta eh, ahora, además de esa forma de presentación del presupuesto, también tienen que presentarla a partir del analítico, es decir, van a extraer de la propuesta todos los insumos, elementos, etcétera, que se van a utilizar para ejecutar el proyecto y se va a colocar sus cantidades, sus montos de inversión principalmente, ¿no? Acá no van a entrar a tallar, no debe de aparecer bajo ningún aspecto nada de los costos indirectos, ¿no? Esos tienen su propia forma de análisis, tienen su propia determinación, etcétera, ¿no? Para ello, para determinar estos costos indirectos, vamos a recurrir al presupuesto analítico de los gastos generales, ¿no? Entonces nosotros vamos a establecer cuáles son los rubros que se está considerando para cubrir tanto los gastos generales fijos como variables, ¿ya? Y tienen que estar también claramente descritos en cuanto a su unidad de medida, la meta total, el costo unitario, para que luego se pueda hacer un proceso de seguimiento, un proceso de control apropiado también. Un aspecto que siempre vamos a tener en cuenta
al momento de elaborar los expedientes es esta situación vamos a prestar atención a la fórmula polinómica, porque la fórmula polinómica nos va a indicar en qué tipo de rubros está concentrado la mayor parte de la inversión pública en este caso. Luego tenemos los cronogramas del proyecto, empezando desde el cronograma de ejecución de metas físicas, que es una representación gráfica de las diferentes partidas del proyecto y que alcanza datos al mismo tiempo, datos mínimos, ¿no? De monto de inversión y de plazo de ejecución. Hay algunas metodologías, como las de PER, que te permite además incorporar información sobre el momento, el instante específico de inicio de la partida, la incorporación de información relevante, si está vinculada a alguna otra partida, si eso no es una actividad que forme parte de mm, que forme parte de la ruta crítica del proyecto, ¿no? Entonces, ya ustedes van a ir definiendo cuál de las metodologías vigentes para eh, estructuración de un cronograma de ejecución van a utilizar. Vinculado a eso está el cronograma de desembolsos, ¿no? Tienen que ir de la manito si en ejecución física se está reportando, se está indicando de que se está a un 70-80% de avance. En la ejecución del gasto tendríamos que estar en un porcentaje algo similar, ¿ya? Ahora, además de ello, además de prestar atención a ello, también van a prestar atención a lo que es el cronograma de desembolsos, es decir, se va a distribuir a lo largo de, de este cuadro, ¿no? La distribución de la gestión, perdón, la distribución del uso del presupuesto, ¿no? Si es para adquirir tal o cual partida y demás situaciones. Ahora, vinculado a este último tipo de cuadros de presupuesto por partidas, también se va a elaborar los cronogramas de requerimientos de materiales, de mano de obra y también de equipos, ¿no? Se hace bajo el mismo esquema, lo que se busca es que se pueda alinear mejor los requerimientos propios del proyecto a través del expediente técnico con aquello que puede estar siendo implementado en otros espacios a través de otros canales, qué sé yo. Este es el de personal y este es el de maquinarias y equipos. Obviamente arriba maquinarias, abajo equipos. Y por último tenemos la parte final donde ya incorporamos, ¿no?, los planos y anexos del proyecto. Acá tenemos que incorporar toda la información que consideremos que sea suficiente para eh, exhibir la pertinencia técnica, económica de la propuesta, ¿no? También en esta parte de los planos y anexos nosotros vamos a colocar todas las actividades particulares que se tienen que desarrollar para que el proyecto pueda ejecutarse tranquilamente. Eh, Si hay infraestructura, que suele suceder en ciertas ocasiones en los proyectos productivos, tienen que considerar todos los planos de diseño de esa estructura. Si
Eh, también tienen que considerar acá incorporar todos los documentos que garanticen, ¿no?, que el proyecto está cumpliendo con todos los marcos normativos. Eh, si es necesario algún permiso especial o alguna licencia o algún refrendo, tiene que estar considerado en este punto. Igualmente, en algunas oportunidades les van a solicitar que, como parte de los anexos del expediente, coloquen ustedes, ¿no?, igualmente, si hay, perdón, mejor dicho, les van a pedir que indiquen ustedes los términos de referencia que se tiene que considerar para la incorporación tanto del residente o de quien haga sus veces, como de la supervisión. Incluso en algunos casos les solicitan que también propongan un modelo de informe periódico, ¿no? Un informe de valorizaciones, ¿ya? Esto principalmente cuando la entidad que está a cargo de la conducción del proyecto no tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos o no tiene mucho personal, etcétera, ¿no? Eh, Igualmente, si hay toma de registros, hay veces es ideal preparar también formatos para la toma de registros, para que estos puedan ya desde el inicio estar no solamente ordenados, sino también homogenizados, ¿no?, tanto en forma como en presentación. Algunas consideraciones especiales que se debe tener en cuenta siempre. Primero, que el expediente técnico contemple todos estos posibles elementos que deben de estar presentes para garantizar que el proyecto se vaya a materializar, ¿no?, que el proyecto pueda generar condiciones idóneas, ventajosas a favor de los beneficiarios. Luego también van a prestar atención a la revisión de las actividades. Todas las actividades que se requiera que cumpla el proyecto tienen que estar comprendidas en el expediente técnico. Si alguna hubiese sido omitida o esté mal dimensionada, van a tener la oportunidad de comunicárselo a las entidades competentes. Igualmente, verifiquen ustedes que todas las actividades necesarias para alcanzar la meta o el objetivo forman parte de la propuesta, ¿no? De la misma forma, ya con el presupuesto, hay que revisarlo un par de veces adicionales siempre para verificar que no haya habido o malos funcionamientos o algunos eventos. eh, Luego también tenemos, como parte del alineamiento, además de la verificación del presupuesto, plantear alguna propuesta de línea de base y de un ajuste participativo del proyecto. Esto con la finalidad de socializar el proyecto e identificar, de acuerdo a los grupos de trabajo que se van a establecer, qué acciones del proyecto les son más interesantes a ese grupo de beneficiarios. Eh, Luego tenemos también siempre que tener en cuenta la elaboración de una línea de base, ¿no? La línea de base va a ser fundamental para poder contrastar la pertinencia económica y financiera de la propuesta. Muchas veces, cuando elaboramos la propuesta, ya tenemos que, una vez culminada la misma, tenemos que comparar cuál ha sido el incremento de ciertos parámetros
desde la implementación del proyecto. Para ello, obviamente, es necesario elaborar una línea de base, ¿no? En la línea de base tenemos que rescatar la mayoría de información que es de nuestro interés, ¿no? Áreas de producción, rendimiento, porcentaje de mermas, porcentaje de calidad, etcétera, etcétera. Un aspecto importante que deben de considerar ustedes en la elaboración de la línea de base es la generación de los costos de producción. Ahí tienen que elaborar ya su estructura de costos de producción para que luego puedan ir conduciendo las actividades propias del proyecto, eh, generando información para este esquema de costo de producción y finalmente realizar los cálculos y las comparaciones respectivas. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profesor, una consulta. Primero, lo del PDF que usted utiliza, ¿puede compartirlo también Ya, está bien. para poder repasarlo más? Eh, También te quería consultar algo. Bien. ¿Usted a qué le llama partida? ¿Le llama partida a la específica de gasto del proyecto? Si tengo cinco específicas, tengo cinco partidas, así más o menos que lo entendí o entendí mal. No, a ver, cuando elaboramos un expediente técnico, o en líneas generales, cuando elaboramos un proyecto, ¿ya? Nosotros vamos determinando las actividades que tenemos que desarrollar para alcanzar un componente, para alcanzar un objetivo, ¿cierto? Ahí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo Cierto, ahí? cierto. Ya, Sí, sí, listo. sí. Ya, eso es cuando elaboramos el proyecto. Ahora, cuando el proyecto pasa de proyecto, de estudio de preinversión, a estudio de inversión, es decir, cuando pasa a expediente técnico, esas actividades que hemos definido, por ejemplo, teníamos una actividad grande que era capacitación de productores, listo. Y dentro de esa capacitación hay pequeñas actividades, ¿no? Capacitación de productores en temas de fertilización, otra capacitación de productores en temas de sanidad, otro capacitación de productores en manejo de embriones, otro capacitación de productores en técnicas de empadre, otro capacitación de productores en cosecha de ovas, en trucha, por ejemplo. Cada una de esas actividades va a convertirse en partida. Lo único que va a cambiar es el nombre, partida. Ya se va a llamar partida. Ahora, cada una de esas actividades tendrá sus subactividades. Por ejemplo, el desarrollo de un curso de capacitación en manejo o en elaboración de abonos orgánicos comprenderá primero la convocatoria, que será una subpartida, ¿no? Porque está por debajo de la partida anterior. Será una partida de segundo, de tercero, cuarto orden, qué sé yo. Además de la convocatoria, habrá pues otra actividad denominada elaboración de material de trabajo, material del taller, lo que fuese, ¿no? Y habrá otra que sea, ¿no? Implementación o ejecución o desarrollo de la capacitación, ¿no? Entonces, cada una de esas actividades, subactividades, ya se van a denominar partidas. Mientras una actividad grande tenga más subactividades o una subactividad tenga a su vez subactividades, vamos a hablar de más partidas. Van a ser partidas de primer orden, la partida que sería el equivalente a todos los cursos de capacitación. Sería una partida de segundo orden, aquella que hable de los cursos de capacitación en fertilización, la otra que hable de los cursos de capacitación en manejo sanitario y así. Y ahora, dentro de ellas, ¿no? Va a haber otra partida de tercer orden que va a ser la convocatoria.
¿no? Otra más de tercer orden que va a ser la elaboración de materiales. Otra más de tercer orden que se da, pues, la ejecución propia ya del curso, ¿no? De capacitación y así. Cada una de esas actividades ya en el expediente técnico se van a denominar como partidas. Ahora, ¿por qué se llama partida? ¿No? Porque se relaciona bastante a la terminología que usted comentó, ¿no? Partida específica de gasto, porque en el Estado los gastos se vinculan a una partida específica de gasto. ¿Qué es una partida específica de gasto? Específica de gasto. Es un rubro de gasto claramente definido, ¿no? Se va a gastar en lapiceros, por ejemplo, o útiles de escritorio. ¿Cuánto? A 100 soles. Entonces tú gastas en útiles de escritorio un tope de 100 soles. ¿En qué consiste útiles de escritorio? Será pues lapiceros, papelería y algunas que otras cositas, ¿no? Otro ejemplo de partida específica de gasto, ¿no? Dice, se va a adquirir laptops nuevas, ¿no? Entonces, la partida específica es esa, las laptops, y tiene sus propios códigos. Cada una tiene sus códigos y se va descargando la información de gastos en función a esos códigos. Como los expedientes técnicos vienen a ser los instrumentos a través de los cuales se va a controlar el gasto de ese proyecto en el marco de la Ley de Presupuesto de la República del año al que corresponda, para poder controlar que se ha gastado el monto que se había dicho en cada uno de los rubros, en cada uno de los activos, se tienen que generar este disgregado de actividades, ¿no? Y se les denomina partida por el acomodo, principalmente de denominación, que ya habíamos comentado. Eso va a venir a ser una partida. Ingeniero, entonces las partidas son las actividades, ya en el expediente ya le llamamos ya partidas, ¿no? A las Exacto. actividades y las subactividades. Todas Ingeniero, las actividades, mientras más desagregadas estén tus actividades, tu presupuesto es mucho más específico, es mucho más preciso. Eso es la ventaja. La desventaja es que te quita o te pone más restricciones, ¿no? Porque tú ya estás indicando ahí incluso cuánto te va a costar cada una de las actividades, por muy mínima que sea. En otras palabras, si tú modificas ese gasto mínimo, ya significa una modificación del expediente técnico, aunque sea en niveles muy mínimos, pero ya estás modificándolo. Habías dicho que ibas a gastar, qué sé yo, 300 soles en toda la convocatoria y que la convocatoria, para la convocatoria ibas a gastar X de movilidad, X de perifoneo, X, o ibas a necesitar el apoyo del conductor que tiene se le paga tanto por hora, por minuto, no sé, ¿no? Como tú lo has definido a ese nivel tienes que gastar. Y te van a verificar también que hayas gastado a ese nivel. Si has dicho que por hora de conducción al chofer le vas a pagar 8 soles y digamos que él ha terminado conduciendo 3 horas, 24 minutos, 17 segundos, van a pedir que pagues el equivalente a ese nivel de detalle. En la medida que las ingeniero, variaciones entre lo que planteas en el presupuesto, que planteas en el expediente técnico con el presupuesto que ejecutas, vas a tener menos observaciones, ¿no? ingeniero, una consulta. Y si fuese el caso, de repente, al momento de yo mandar, no sabemos que por cada partida o por cada actividad, en este caso estamos hablando de partida ya, del expediente técnico en ejecución, yo tenga partidas y dentro de esas partidas yo tengo un presupuesto, pero no de diferentes cosas que voy a tener que adquirir para poder cumplir esa partida, en diferentes bienes, ¿no? Te hago la consulta. ¿Qué pasaría si al momento de yo tener un presupuesto y mandar a requerimiento y al momento de ejecutarse varía un poco el precio de acuerdo al estudio de mercado que hace el área? En este No caso sería pasa de repente nada. lo. No pasa nada. Esa variación de precios la van a ajustar con la fórmula polinómica. Porque la fórmula Ya. polinómica te da un índice de ajuste en función a los índices de variación de los precios que emite el INEI
creo que cada 5 o cada 7 de cada mes, ¿no? Y que corresponden al periodo anterior. Ya eso al momento de las valorizaciones se va estimando esas variaciones. Y el Estado comprende eso, porque es el mismo Estado el que te da esos índices, ¿no? Para que tú hagas tu ajuste y actualices tus precios, porque como bien dices, una cosa es el presupuesto que has estimado tú antes de la ejecución del plan, del proyecto, ¿no? Y otra cosa va a ser la necesidad de gastos y en la ejecución del proyecto. Va a haber variaciones importantes. Puede ser que de un momento a otro se haya incrementado el precio debido a una situación particular, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un par de semanas, creo, incluso hasta menos, hasta hace unos días atrás, eh, el- la docena, el kilo de huevo estaba pues entre 15 soles más o menos, incluso encontradas ahí en algunos mercados hasta por 14, 13 soles. Pero en un lapso de 7 días subió, ¿no? Ahora está el promedio, está en 18 soles. Si quieres huevos más grandes, qué sé yo, hasta 20, 22 soles me han pedido otro día. Cuando el Estado entiende que pueden darse esas variaciones, y para eso es que en la que se calcula la fórmula polinómica para que con la ayuda de ella, ¿no? Nosotros podamos hacer los ajustes necesarios y nuestro presupuesto final ejecutado a pesar de estar algo alejado del presupuesto original que se había planteado, va a corresponder a la realidad por estos factores de ajuste que se han incorporado. Otra cosita, ingeniero, y al momento de hacer la liquidación o preliquidación, nosotros sabemos que liquidamos en base a la resolución, ¿no? Que sale de repente de aprobación del expediente, y nosotros sabemos que tenemos por componentes tenemos una cierta cantidad de dinero. ¿Y qué pasa si es que no sabemos, justo estamos hablando del tema de variación de precios por compras, varía sustancialmente y al momento de hacer la liquidación no hubiera un problema porque en el 8A creo que tiene que contrarrestar con el 8A, ¿no? Mi ejecución A ver, financiera. mira, a ver, la idea de todo proyecto de inversión es que se pueda ejecutar con el presupuesto que se ha estimado. Eso es lo Ya. primero que deben de entender ustedes. Lo segundo es que el Estado ha priorizado ya cuáles son las brechas que debe de atender. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado ha definido qué tipo de proyectos y de qué sectores son los que preferentemente debe de financiar y debe de hacer todo un conjunto de esfuerzos para que se materialice. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado va a aportar o va a poner recursos para que un proyecto se pueda materializar, aun cuando hayan incrementos, ¿no? Pero hay rangos aceptables, uno. Dos, hay situaciones que permiten que eso se pueda dar. Y tercero, que tiene que estar todo apropiadamente y oportunamente documentado. Entonces, cuando suceden estas variaciones fuertes y van siendo reportadas oportunamente, el Estado va tomando conocimiento. Y si tienes una necesidad de un presupuesto adicional, el Estado va a sopesar, ¿no? Va a sopesar si es pertinente, si es apropiado, si se está orientando efectivamente para el proyecto, no es una viveza de nadie, etcétera, etcétera. Y si verifica todo ello, te va a autorizar un monto para que tú culmines todo lo que estaba previsto en el proyecto, porque de un momento a otro se incrementaron los precios y listo. Ahora, ¿por qué hace el Estado eso? Porque el Estado entiende que la población necesita ese servicio, por eso lo ha priorizado, ¿no? Entonces el Estado va a recurrir a una serie de canales y va a hacer una serie de esfuerzos para generar eso. Pero eso no quiere decir que el Estado diga, ok, bueno, me dijeron que mi proyecto de productivo iba a costar 2 millones y terminó costando 3. Uy, qué triste, ¿no? Pero ya lo pagué, así es que ya, o ya desembolsé, así es que todos seguimos como si nada pasó. No. ¿Por qué? Porque hay una ley, la ley de presupuesto de la República. Entonces, la entidad rectora empieza a investigar quién contravino
ese artículo de esa ley. ¿Qué artículo? El artículo, el inciso, el numeral, como queramos llamarlo, donde signaba que tu expediente técnico de la ejecución del proyecto o de la ejecución pues del proyecto, ¿no? Etcétera, etcétera, tenía un costo X. Y ahí es donde empieza a pedir, empieza a identificar responsables, ¿no? Porque el Estado dice, yo ya lo pagué, ya cubrí el presupuesto del proyecto, ya salió el proyecto, pero el pleito no me lo compro yo. El pleito me lo paga quien me lo generó. Y empieza a investigar, a ver cómo fue la formulación, cómo fue el expediente técnico y todo lo demás. Y donde va encontrando fallas, donde va encontrando vicios, errores, va solicitando aclaraciones en primera instancia. Si la aclaración no es suficientemente válida, no es lo suficientemente clara, carece de verdad, etcétera, ya empieza a identificar posibles vicios o empieza a identificar responsabilidades y asignar o a recomendar sanciones. Listo, listo, ingeniero. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaríamos encontrando en una nueva oportunidad. La PPT le voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela. Le soliciten nada más a la misma para que les facilite esa PPT. Muy buenas noches con todos. Permiso.